¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente otro miércoles junto a nosotros en Hoy por Hoy. Vamos a hablar de industria en este miércoles, en este Hoy por Hoy, en esta semana, previa a la semana de lo que será la Revolución de Mayo, ¿no? Estamos incluso en momentos en el cual el presidente de la Nación está presentando su libro y además cantando, ¿no? Algo, bueno, no hay muchas palabras, muchas veces para lo que hemos visto, para lo que hemos... o por ahí muchas actitudes que tiene el presidente. Pero lamentablemente mientras el presidente canta, mientras presenta su libro, cosa que realmente uno por ahí muchas veces no puede hacer pie o hacer punto en una presentación de libro, sino en el momento por ahí en la algarabía de estar en un momento difícil para la República Argentina. Y por eso decidimos hablar de industria, porque hace muchísimo tiempo que la industria, y esto lo saco también un poco a Milei, porque no refiere solamente a la propia imagen del propio presidente. Sí, obviamente hoy es el jefe del Estado y hay un sector en el cual realmente se ha, si se quiere, perjudicado en los últimos meses, producto de algunas decisiones políticas. Pero es cierto desde que hace ya algunos años que la industria pyme, la industria particularmente, viene soportando distintas decisiones económicas, distintas decisiones políticas que lo vienen llevando a, lamentablemente, siempre un atraso, ¿no? en lo que respecta a la explotación fundamental de la industria nacional, que es algo que tenemos que hacer hincapié, que tenemos que defender muchas veces, pero que lamentablemente después cuando uno empieza a ver y conocer cuáles son las decisiones políticas que se conocen, lamentablemente no termina siendo de esa manera. Entonces nos queremos parar sobre este lugar para empezar a charlar sobre lo que será el futuro, lo que es la actualidad de la industria en la República Argentina y fundamentalmente dentro de la industria pyme, que en nuestra región es realmente muy importante la cantidad de empresas pyme que tenemos y que hoy la están pasando verdaderamente muy mal. Y para empezar a contar un poco y a meternos un poco en modo introductorio, yo quiero tocar algunos datos de lo que son ya estos 4 meses que han pasado de este 2023, 4 meses por supuesto a través del gobierno que está en estos momentos llevando adelante Javier Milei, que por eso hacía referencia al principio, ¿no? El presidente cantando y estos datos. Vamos con la primera placa para que ustedes conozcan cómo ha ido también, cómo ha ido cayendo, ¿no? La actividad industrial en lo que respecta a la República Argentina con el paso de los años. Nos vamos a meter también, ¿no? en lo que fueron las decisiones en los últimos años, fundamentalmente prácticamente del 2015 hasta acá, en donde realmente siempre terminaron siendo malas para el futuro de la propia industria y de la producción. Pero ustedes fíjense que ahí estamos viendo algunos de los meses de cómo fue evolucionando. Esto es un índice de producción industrial PYME que hace CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que termina dando datos realmente muy fuertes. Fíjense lo que es la caída desde el mes de octubre, mes de noviembre, mejor dicho, mes de diciembre. Hay una retracción muy importante, pero para que ustedes tengan en cuenta en lo que respecta a estos últimos meses, estos 4 meses, hubo un abajo anual del 18,3%. Es la más profunda en los últimos 3 meses, ¿no? de lo que respecta a este gobierno. Con ese resultado, el primer cuatrimestre del año cierra con una merma del 19% en comparación al mismo periodo del año pasado. Esto es lo que está pasando ahora, ¿no? con respecto a lo que estamos comentando con la industria pyme. Ahora vayamos al segundo, que es la segunda placa, que acá está un poco más distribuida en cuáles son los sectores, que fíjense son todos de contracción. Lo que ustedes ven son todos números que están en negativo y que dan respuesta o por lo menos justifican un poco cuál es la situación que está pasando en los distintos sectores en la industria nacional. Las empresas en total operaron al 70,1% de su capacidad instalada en lo que respecta a este cuarto mes. Esto es del último mes, lo que ustedes pueden ver. Por ejemplo, textiles e indumentario hubo un retroceso del 0,2 anual en abril. Registró, sí, un aumento del 2,6 frente a marzo, pero las industrias están operando con un 70,8 de su capacidad instalada. En alimentos y bebidas, una retracción del 13,7% a precios anuales, ¿no? de lo que respecta al mes de abril. En maderas y muebles disminuyó del 15% anual. Sí hubo una suba en comparación mensual del 6%. En metal, maquinaria, equipo y material de transporte, un derrumbe del 23,7% anual, ¿no? en precios. Y hubo una mejora del mes anterior del 4%. Y para que ustedes tengan en cuenta que es el último por ahí que ven papeles e impresiones, que es el más golpeado, ¿no? por la situación, se desplomó un 32,3% anual. Es el sector con más retroceso y en términos mensuales tuvo un alza solamente del 0,2% en lo que respecta al primer cuatrimestre del año. O sea,
la actualidad de la industria en la Argentina viene siendo obviamente muy perjudicada, insisto, ¿no? En estos datos que genera CAME en estos primeros meses del año, pero que no solamente vienen de estos primeros meses del año, sino imagínense, ¿no? De lo que fue desde la pandemia, desde el gobierno de Mauricio Macri hasta acá, generando mucha preocupación por parte de los empresarios, por parte de la industria, por parte de las fuentes de trabajo, por parte de la inversión, de un montón de cosas que vienen asimiladas a través de lo que genera justamente la industria en la República Argentina. Y hoy hay un modelo de país en donde parece ser que no está tan interesada dentro de esa producción nacional. Y cuando empezás a conocer a dirigentes industriales que pelean desde algún lugar contra esas medidas y tratan de buscar una solución y tratan de generar siempre lazos para que esto no suceda, para que no tengamos estos datos que estamos viendo a esta altura del año, siempre es saludable escucharlos y siempre es saludable entenderlos y fundamentalmente aprenderlos, ¿no? Por eso lo hemos invitado a Román Guajardo, quien es el presidente de la Unión Industrial PYME de la región Rosario. Román, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por invitarme. Es importante estos espacios para poder dar a conocer la realidad del sector, para reforzar un poco las placas que venías mostrando y te lo llevo al terreno nuestro, porque a mí me gusta a veces también ver qué pasa en Santa Fe, qué pasa en nuestra región, de la cual somos partes. En Santa Fe los datos no distan mucho de lo que vos mostraste. Tengo que ser justo, en el 2023 la actividad empezó a caer, la actividad industrial empezó a caer. Santa Fe tiene una fuerte dependencia con el agro. El 70% del entramado productivo santafesino está vinculado al agro, de alguna manera. Exacto. O porque fabrica maquinaria para el agro o porque fabrica agroalimentos. Entonces, cuando impacta y hay alguna cuestión que aqueja al sector, obviamente que la industria vinculada se resiente. Si bien en el 2023 en números generales para la industria no fue malo, para Santa Fe sí lo fue. Claro. Y fue un año complejo. Sequía aparte, ¿no? Por eso, complejo. Lo primero que impacta fue la sequía, después con el correr del año la incertidumbre política. Totalmente. Vivimos 4 o 5 viernes que parecía que se terminaba el mundo, aumentaban los precios por las dudas, había marcación, iban cambiando las reglas de juego. Todo el tiempo se vivía una dinámica que acá te hablo a título personal. Sí. En mi carrera empresarial o en mi carrera profesional yo no recuerdo haber vivido un año como el año pasado. Mirá. Era muy complejo, muy demandante, muy encima. No sabía hacia dónde iba a caer la cuestión. Y con eso iba cambiando la sintonía, iba avanzando el año, ya después con los resultados electorales puestos y con las medidas anunciadas, medidas que no fueron sorpresa. Sí, O sea, es algo que se sabía, ¿no? Es algo que se sabía, algo que siempre se dijo incluso en la campaña, que se dijo en el momento de la asunción y que lo dijo Caputo en los anuncios de las primeras medidas económicas cuando hizo la primera cadena nacional. Realmente viene en esa línea. Ahora, era una fuerte recesión, un fuerte ajuste. Y obviamente que eso iba a impactar fuertemente en el mercado interno. La industria argentina y la industria santafesina también está muy vinculada al mercado interno. Claro. Eso implicó una retracción en la actividad, una retracción en las ventas y hizo que tengamos números como lo que vos mostraste. Nosotros, cuando digo nosotros, digo la Federación Industrial de Santa Fe. Sí. Ayer publicamos nuestro informe de actividad industrial. Es un informe que hace 16 años que hacemos de manera continuada, mes a mes. Nos permite ver una línea de tiempo para decir cómo viene la cosa y de una manera objetiva, porque si yo te hablo desde mi óptica, te puedo decir por supuesto, con lo que yo pienso, con lo que yo defiendo, cómo me va a mí, cómo le va a la gente que me rodea. Entonces, para evitar eso, vamos con números ciertos, con números objetivos, y lo que venimos viendo es que hubo un retroceso de 18 puntos interanual, claro, contra un año malo. Sí, te lo dije. Sí, porque encima es eso, ¿no? Interanual contra un 23 malo, claro. Y que si no hubiese sido por la molienda de soja, que empieza a impactar por esta época, hubiese estado alrededor del 25% de caída de la actividad. Claro. Otro dato que también es importante remarcar es que afecta al 90% de los sectores de la actividad industrial santafesina. Claro. Entonces, digo, es sostenida en el tiempo y es generalizada. Total. Prácticamente no hay sector que quede fuera, salvo alguno vinculado, como por ejemplo puede ser alguna exportación cárnica, o bien puede ser algo vinculado a petróleo y gas o minería que esté traccionando y empujando. El resto de la actividad industrial viene compleja. ¿De esos sectores cuáles son los más afectados? Sí. Y el sector automotriz, la línea blanca, los muebles y artículos del hogar. Esos han sido muy golpeados. Y la siderurgia con Hacienda, que también obviamente es muy representativa, impacta mucho en nuestra provincia. Todos esos datos han hecho que la situación sea compleja.
¿Qué estamos viendo o qué estamos haciendo? Sí. Todos estamos haciendo esto. No hay industrial que esté mejor o peor, le afecte más o le afecte menos, incluso aunque tenga crecimiento, hoy todos estamos encima de los costos. Total. Es decir, estamos revisando costo por costo, hora extra, vacaciones, estamos revisando, o sea, cuando digo vacaciones es adelantando vacaciones en algunos casos, claro. Sí. Viendo todo ese tipo de cuestiones, algunos contratos de servicio de mantenimiento que vas recortando, siempre para postergar la decisión más drástica y más triste, que si se continúa bajando el nivel de actividad, terminás tomando, que es reducir la nómina. Totalmente. Vos conocés bien la zona y vos conocés bien Roldán, y el industrial roldanense siempre ha apostado a eso. Siempre le genera orgullo generar mano de obra. Sí. Y tiene un vínculo muy grande con la gente que trabaja. Es una decisión que siempre uno posterga en el tiempo, porque además lleva mucho tiempo formar una persona para que trabaje en una fábrica. Nosotros, a diferencia de otros sectores, que no es una crítica, ¿no? Sí, que por se entienda supuesto. bien, a diferencia del comercio o a diferencia de los servicios, formar una persona a veces te lleva, según la industria y el tipo de industria, 2 años, 5 años, 10 años formarla. Entonces, la verdad que cuando baja la actividad, uno aguanta porque sabe que si después en algún momento repunta, hay un empuje, necesita obviamente y cuenta con esas personas. Román, que ya me voy a meter porque estuviste la semana pasada, estuviste en la legislatura, que estuviste también contando un poco de tu visión, cómo está la situación y en un tema puntual que es el RIGI, que en un ratito lo vamos a hablar. Pero quiero irme un par de años atrás y quiero desde tu óptica también que nos explique, que nos cuentes, por qué es tan difícil muchas veces que los gobiernos entiendan cuál es la política empresarial, de industrión, de producción, que se pueda llegar a ejecutar y que pueda llegar a hacer crecer, digamos, porque parece que lo más fácil en el último tiempo es, bueno, la exportación de soja, que es lo que ingresa, o el mayor caudal de dólares que ingresa al gobierno, entonces a lo mejor se prioriza eso, y se deja de priorizar muchas veces el valor agregado, ¿no?, que generan muchas industrias, que también termina siendo en menor medida, pero termina siendo también importante para la economía de los gobiernos. ¿Qué pasa con las políticas, digamos, de un lado o del otro? ¿Por qué cuesta tanto? Es una muy buena pregunta y tiene que ver con un montón de factores, algunos endógenos y otros exógenos. Sí. Argentina siempre discute su modelo de desarrollo, o mejor dicho, no tiene muy en claro su modelo de desarrollo. Exactamente. Lo que yo te puedo argumentar es por qué yo defiendo un modelo de desarrollo basado en la industrialización y por qué trabajo tanto, además de trabajar adentro de mi fábrica, trabajo tanto fuera de mi fábrica con la participación. Vos me preguntás por qué participo, porque yo creo que hay que comprometerse. Total. El compromiso público no quiere decir que sea solamente a través de la política partidaria. Hay un montón de lugares en donde uno puede participar. En una cooperadora escolar, en un club de su ciudad, en la asociación de los bomberos, en los hospitales, donde quiera y donde se sienta útil. La verdad que ahí aporta su tiempo, su trabajo para la comunidad y nosotros en nuestro caso, o en mi caso en personal, encontré en las uniones industriales mi forma de aportar a la causa. Porque creo en un modelo de desarrollo basado en la industrialización, en el agregado de valor. Vos me preguntás por qué. Yo lo resumo y es la mejor forma que encontré práctica de explicarlo. Argentina, nosotros nos creemos que en recursos naturales somos muy ricos. Sí. Y no es así. Argentina, según el Banco Mundial, no lo digo ni yo, ni FIFE, ni UNIR, ni ninguna de las entidades, ocupa el puesto 47 de recursos naturales per cápita. 47. 47. Bien. Si lo comparamos con la región, por ejemplo, Bolivia tiene más recursos naturales per cápita que nosotros, Uruguay lo mismo. Obviamente que eso incide en los recursos naturales que tenga, evaluados de alguna manera, y la cantidad de habitantes que vos tengas. Totalmente. Entonces, solamente una matriz basada en el extractivismo o en los productos primarios no nos alcanza. No nos alcanza para desarrollarnos los 50 millones de argentinos que somos. Totalmente. Es decir, por condiciones geográficas o por condiciones poblacionales, no podemos basar nuestro desarrollo solamente en una matriz basada en los recursos naturales. Por eso, sí o sí, tenemos que agregarle valor. Con otro agregado, Argentina, en sus idas y vueltas y en sus cambios permanentes, ha generado un entramado industrial. Argentina no es un país que no esté industrializado, que no haya tenido un recorrido. Lo tiene, además tiene universidades, tiene un entramado científico-tecnológico, con lo cual tenemos todas las condiciones para llevar adelante para poder explotarlo, ¿no? Ese crecimiento que necesitamos. A veces te comparan con, por ejemplo, te dicen, mira Australia. Australia está segundo en el ranking ese. Sí. Tiene la mitad de la población que nosotros. Y tiene 11 veces más recursos naturales per cápita. Claro. Y es más grande que nosotros. Siempre los recursos naturales están vinculados linealmente con la cantidad de extensión geográfica que vos tenés. Totalmente. Entonces digo, creo que nuestro desarrollo tenemos que mirarlo nosotros y los argentinos defender nuestro modelo de desarrollo. No va a venir
otro país de afuera a decirte, loco, desarrollate. Claro. No va a venir ninguna potencia, China, Estados Unidos, Japón, Alemania, a decirte, dale, nosotros te ayudamos. No, que aparte funciona encima así. las máximas potencias defienden siempre la industria nacional, digamos. Vamos Sí, a Estados Unidos y... pero con sí las te herramientas que defienden. acá nosotros cuestionamos. Claro. Estados Unidos, y no me voy a... hace Sí, 50 no, que años. hoy parece como que es Estados Unidos el es la ejemplo de meca, todo. Estados Unidos es la meca del librecambismo mundial. Exactamente. Bueno, la semana pasada, Mm, Biden, sí, y si hubiese estado Trump, es lo mismo, también. aumentó aranceles. Los aranceles son los impuestos que Claro. te cobran cuando vos traes un bien de afuera, ¿no? Los aranceles a la importación, aumentó. Los impuestos a traer acero de China o acero de cualquier parte del mundo, al aluminio y a los autos eléctricos. Los autos eléctricos, El famoso Elon Musk, ¿no? correcto, que en muchos países en vía de desarrollo Sí. pregona librecambismo, pero en su país pide y exige proteccionismo. Completamente. Entonces, ¿el proteccionismo es buena o mala palabra? No, buena, pero... Ni buena ni mala, es una herramienta. Eso es lo que a veces hay que dejar de cuestionar o demonizar. La Argentina tiene que lograr y estar convencida de su propio camino hacia el desarrollo. Claro. No va a venir nadie a hacerlo por nosotros, no funciona así. Los países desarrollados van a querer que vos no seas desarrollado. Sí, totalmente. Entonces, si vos no tenés en claro hacia dónde vas, Mm, estás perdido. Y tenemos estos vaivenes donde a veces vamos de un modelo mucho más basado en la primarización que otro en la industrialización. Y después volvemos. Pero en el medio quedan daños estructurales. sí. Todo esto tiene consecuencias. Esos gráficos que vos mostraste al principio, lo que yo te agrego después, si se mantienen en el tiempo, Sí, no, es tierra queda, arrasada, ¿no? queda gente en el camino. Claro. Queda industria en el camino. Claro. Quedan trabajadores en el camino. Claro. Entonces, cuando yo hablo de la industrialización, no es de defender al industrial, al empresario, es el laburante. El laburante, claro. Lo que hacen los países con el proteccionismo o con cualquier otra herramienta que pueden tener a mano para su desarrollo, o por ejemplo, China fomenta las exportaciones y las subsidia. Claro. Y acá subsidio es mala palabra. Exactamente. Orienta el excedente de producción que tiene y lo coloca en el resto del mundo, por escala. Ujú, totalmente. Entonces, digo, tenemos que... la gente de a pie es la que tiene que estar convencida hacia dónde vamos. Porque si no, el modelo o lo incluye o no lo incluye. Puede haber rebote. Por ejemplo, si vos lo llevas a la actualidad. Vos me decís, ¿puede haber un rebote? Y todas las cosas que caen rebotan en algún para arriba. momento tiene que ver. El tema es a quienes incluyen. Claro. Experiencias similares a mi modo de ver, en donde nos basamos y le dimos la espalda a la industria, en general la destrucción del empleo fue mayor a la creación del empleo, Totalmente. al nuevo empleo que se genera. Ujú. Vos decís, aparecen nuevas inversiones en, qué sé yo, en satélite, en minería, en petróleo, perfecto, está buenísimo. Estoy a 100% a favor que aparezcan esas inversiones. Y lo felicito al presidente si lleva adelante un esquema de erradicación de inversiones en esos sectores. Lo que a mí me hace ruido, o me genera la duda, o no tengo en claro, porque tampoco lo he escuchado, cuántos puestos nuevos de trabajo se van a generar y cómo vamos a absorber los que se caen. Bien, perfecto. Entonces, si la destrucción es más grande, si la generación es más grande que la destrucción, vamos bien. Perfecto. Si la destrucción es más grande que la generación, estamos Bueno, mal. bien, este punto me quiero meter en el RIGI, Dale. porque es algo que estamos discutiendo, que está discutiendo el Congreso dentro de la ley de bases. Hay una media sanción por parte de diputados, llega a senadores. Cuando se empieza a ver artículo por artículo, llega un punto que es el RIGI, que es algo que se está hablando mucho y que está en agenda incluso también en esos últimos días también de periodismo. ¿Qué es el RIGI primero? Para que la gente lo entienda del otro lado, para que busque por lo menos un ejemplo, digamos, de lo que significa el RIGI y qué dice la ley de bases también, qué es lo que se está discutiendo en el Congreso, Román. Bien, bueno, la ley de bases, voy a arrancar por la ley de bases y después Sí. me pongo en particular sobre el RIGI. Dale. Nosotros fuimos como representantes del sector industrial, del sector productivo, a exponer al Senado de la Nación. Aclaro también que ya tenía media sanción cuando nosotros fuimos. Exactamente, O sea, tal ya cual. tenía la aprobación de diputados y estábamos en el tratamiento en el senadores. Un breve paréntesis, yo creo que fuimos... Tarde. No es que fuimos tarde, nosotros hubiésemos querido estar antes. Yo creo que para que haya una buena ley que modifique las bases de nuestro país, se tienen que invitar a los actores antes. Claro. Porque, por ejemplo, si hubiésemos ido antes, nosotros no nos pusimos nunca al RIGI. Simplemente lo que queríamos hacerle era mejoras. Bien. Bueno, fuimos al Senado, expusimos, había representantes de la universidad, de la ciencia y tecnología, de la producción de otros sectores y había muchos representantes industriales, ¿no? Porque el corazón de esta nueva ley base, que es distinta a la que estuvo en enero, que también estuvimos participando y fuimos parte de todos esos debates, el fuerte de esta nueva ley base que se está discutiendo es el RIGI, Bien. si vos te fijas, porque son mucho menos artículos en el otro articulado que tiene. Tiene algo de reforma laboral
y el RIGI, que obviamente es un cambio sustancial. En nuestra estrategia de argumentación y de exposición, cuando a vos te vienen de todos los frentes un montón de cosas, tenés que elegir y enfocarte en algún lado que es donde más te afecta. Claro. Nosotros fuimos por RIGI. Claro. El RIGI es un régimen de incentivo a las grandes inversiones. Como su palabra lo dice, es un régimen de estímulos, de orientación de las inversiones, de las grandes inversiones superiores a 200 millones de dólares, para que se radiquen en nuestro país. Bien. ¿Tá? Puede ser con capital nacional o capital extranjero. Lo que dije en ese momento en el recinto es que nosotros no estamos en contra de que vengan inversiones. Al contrario, Argentina tiene un problema, y te lo ato a lo que hablábamos en la primera parte, necesita esos recursos naturales. Que se exploten, ¿no? Que se exploten, que le agreguemos valor, porque a mí explotar es una palabra que claro, mucho no me está cierra. bien, está perfecto. Que se le agregue valor a esos recursos naturales, que se los industrialice, claro, y que genere las oportunidades para el resto. Entonces, digo, ¿necesitamos inversiones? Sí. Sí. Ahora, tal como está planteado el RIGI y como se aprobó en diputados, no solamente no incluye la industria nacional, sino que además está pensado en desmedro del productor nacional. Bien. ¿Por qué? Porque le da un montón de incentivos a quienes ingresan, los cuales no me parecen mal, pero no se los da al productor local. Entonces, un caso concreto. Una industria roldanense que le venda al sector minero, radicada en Roldán hace 50 años, genera mano de obra local, paga los impuestos en Roldán, paga los impuestos de la provincia de Santa Fe y paga todos los impuestos nacionales que hay. Sí. Listo. ¿Quiere importar un bien para fabricarle un equipo que le venda en la minera? Paga aranceles de importación. Sí. Impuesto a la ganancia va a pagar más que la minera que ingresa en el RIGI o quien ingresa en el RIGI. ¿Quiere exportar su producto que genera a otro lado? Puede pagar derecho de exportación y quien ingresa en el RIGI no. Entonces, ¿cómo hace cuando te dicen, che, pero vos no sos competitivo, competí? Pero está bien, yo compito pero en igualdad de condiciones. Si a mí me ponen más impuestos, más retenciones, más aranceles a la importación, ¿cómo querés que compita? Totalmente. Y no me modifican nada de las deficiencias estructurales que tenemos, es muy difícil. La lucha es desigual. Y no estoy en contra de luchas desiguales o de regímenes de promoción. ¿Sabes por qué? Te lo voy a llevar un ejemplo local para que la gente le quede claro hacia dónde voy. Un régimen de promoción exitoso es el Parque Industrial de Roldán. Sí. El Estado municipal determinó en un momento dado, digo el Estado municipal en conjunto con el Consejo Deliberante de ese entonces, hacer un régimen de fomento de inversiones en una determinada zona o área, en el Parque Industrial. ¿Cómo? Cobrando barata las tierras. Exacto. ¿Cómo? Disminuyendo impuestos. Hoy, tantos años después, vos ves fábricas funcionando, mano de obra que se genera, empresas que tributan, un movimiento que en esa zona no había. Es exitoso. Total. Entonces, ahora, tratemos de que sea igual o que haya algunas condiciones que favorezcan a los locales. Es decir, que el 30% o 20%, por ejemplo, de la inversión que se hace se dedica a compra de maquinaria nueva en el país, que se fabrica acá. No que traiga la empresa directamente de otro lado, por ejemplo, de otro país para trabajar directamente. Y que hoy tienen todas las condiciones favorables para hacerlo. Te traen una máquina de otro país donde esa máquina paga todos los beneficios que te dije y agregale que el acero, por ejemplo, lo paga 3 veces más barato que acá. Claro. Porque nosotros tenemos el mercado de la materia prima, por ejemplo el acero, el aluminio, la petroquímica o el plástico, concentrado y con precios promedio superiores a la media de la región. Claro. Entonces, ¿cómo competir? Es difícil, es muy difícil. Muy desleal. Entonces, ¿a qué vamos? A que las 300 industrias que trabajan con los sectores donde preveemos que pueden radicarse las inversiones, la pasen mal. Pero no la van a pasar mal los dueños, porque esto también hay que dejarlo claro. No es que se aprueba el RIGI y la pyme que vende en la minera se funde. Sí, sí. No, va a buscar su estrategia de subsistencia. Claro. Esa estrategia de subsistencia va a hacer que si esa máquina que le vendía antes la minera tenía 100 componentes y de los 100, 50 eran nacionales y 50 eran importados, probablemente haga 100 componentes importados. Total. Porque el tipo tiene que buscar la forma de ser más eficiente. Sí. Entonces, ¿a quién afectó? A los 50 proveedores que tenía él, que eran capaz que talleres o empresas más chicas que laburaban con él, que le deja de comprar y las trae de afuera. Claro. Entonces, el efecto es cascada para abajo, y cuanto más abajo esté, más perjudicado va a estar. Total. Entonces, el que está abajo de él tiene que cerrar o deja gente afuera y se transforma en una... Digo,
Ujú. ¿El RIGI puede traer nuevos empleos? O sea, para que haya nuevos empleos, ¿necesitas inversiones? Sí. Sí. Ahora, devuelvo lo mismo de antes. ¿Y los que dejamos de generar? Claro. ¿Cuántos son? Claro. ¿Qué efecto genera? La balanza, ¿cómo te da? Ujú. ¿Es positivo o es negativo? Claro. Mira, para Santa Fe ya te lo adelanto que para Santa Fe es negativo. Porque Santa Fe, por su propio entramado productivo, Ujú. puede proveer al sector como lo viene haciendo con creces. Y puede competir con cualquier producto de similar característica por calidad Sí. que venga de cualquier parte del mundo. Bien, perfecto. Román, ¿había un RIGI anteriormente? Digamos, para la gente que dice, che, se está discutiendo el RIGI ahora. ¿Había un RIGI actualmente hoy, por ejemplo, que a lo mejor esté presente, esté vigente y que a lo mejor este método venga a reemplazar ese que estaba? ¿O se empezó ahora, digamos, a discutir? No, a digamos, ver, los regímenes de promoción hay siempre, de Hay todo siempre. tipo. A ver, el régimen de promoción de Tierra del Fuego es un régimen de promoción. Bien. Hay regímenes, por ejemplo, de erradicación de industria dentro de los parques industriales en la provincia de Santa Fe, que por ejemplo no pagan impuestos y también existe. Y existe. Existe el régimen de promoción a nivel municipal. Claro. Existe regímenes de promoción con la ley de economía del conocimiento. Claro. Por ejemplo, vamos a hablar de Galperino, Sí, sí, Mercado sí, Libre. sí, tal cual. ¿Galperini es un genio? Sí. ¿Es brillante? Sí. ¿Es un recontra mega exitoso empresario? Sí. Recontra. Sin embargo, tuvo una ley de economía del conocimiento en donde tuvo Exención de impuestos, ¿no? exención de impuestos y cierto beneficio que el resto de la industria no tiene. Totalmente. Yo el otro día en el Senado lo que dije fue lo siguiente. ¿Qué pasaría? Mm. Agarramos el ejemplo de acá cerquita. Sí. Si a todas las 70, 60 fábricas de acá, Roldán, les das exenciones impositivas, le sacás los aranceles a la importación de ciertos productos Lo que indica el RIGI, digamos, para le da la lo empresa mismo, que vendo, pero se lo le da das lo a la mismo empresa del nacional. RIGI, se lo das a las empresas de acá. Vuelan, Recontra. vuelan, vuelan. Vos verías productos roldanenses por todos lados. Claro. Porque yo creo que ahí es donde tenemos que a veces estimular. Nosotros si no arreglamos las deficiencias estructurales que arrastramos como país, estamos fritos. Claro. Es decir, si yo mañana voy, me subo o voy después de acá salgo y me dice Mike Tyson, vamos a pelear, subite al ring, me mata. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, no estamos preparados Bien. para pelear con Mike Tyson. Claro. Tenemos que agarrar y corregir el sistema tributario, corregir algunas cuestiones de litigiosidad que tenemos, que nos ponen en desventaja. Eso El te iba costo a de la preguntar. materia prima. Eso te iba a preguntar, digamos, se necesitan reformas, ¿no? Decía recién la tributaria, es una de las reformas que se necesitan. Se necesitan varias reformas para tratar de ayornar un poco muchas normas que están en la Argentina medianamente atrasadas. Ahora, ¿qué se necesita también? Reformar. ¿Y cómo se necesita reformar? Porque también es un poco eso, ¿no? Dentro del debate. Está muy buena la pregunta y me quedo con la última parte y voy a arrancar por ahí. Yo digo que los partidos tradicionales en Argentina, radicalismo, peronismo, por decir de dos Exacto. grandes, incluso también el socialismo a Sí, nivel sí. argentino, a nivel mundial, surgieron como reformistas. Sí, Encarnaron en su momento, en principio de siglo o fines del siglo pasado, encarnaron las reformas que las clases populares pedían. exacto. Reformas agrarias, reformas laborales, Completamente. jornada laboral, vacaciones, un montón de derechos que se fueron adquiriendo gracias a la incursión de esos partidos que vinieron a cambiar ese status quo que había instalado. Con el correr del tiempo, esos partidos para mantenerse en el poder se han vuelto conservadores. Claro. Sí, completamente. Entonces, ese conservadurismo hace que vos quieras tocar acá y no puedas, quieras tocar allá y no puedas, quieras tocar acá y no puedas. Ahora, yo la pregunta que hago, así como proteccionismo no es mala palabra, tampoco es mala palabra reforma. Totalmente, Porque coincido vos podés plenamente. reformar para estar mejor. Coincido No es plenamente. reformar para estar peor. Completamente. ¿Está? Siempre puede ser, son discusiones. A ver qué cedemos cada Son uno. debates que se tienen que dar. Y apuestas a futuro para que realmente estemos todos mejor. El tiempo dirá. Exacto. Ahora, si vos no haces esa reforma y vos no das esos debates, digo, esos partidos no lo dan, no lo hacen, van a venir otros y te lo hacen por vos. Y hoy estamos en esa situación. Sin Hoy- consultar, no, con una mirada. A ver, a mí me gusta el fútbol, te lo llevo al término futbolístico. Sí. En la cancha que hoy se decide, con los árbitros que hoy se decide y con Sí. los jueces de línea que hoy se decide. Sí. Entonces digo, hay que dar los debates, no hay que tener miedo a hablar de reforma. Eso es lo primero que te quiero plasmar Perfecto, en función de tu perfecto. pregunta. En segundo lugar, yo creo que una reforma que es insoslayable para mí, que nadie habla todavía, que es la reforma educativa. Qué buen punto. Yo creo que tendríamos que trabajar mucho en una reforma educativa. Es decir, a los chicos los estamos formando con formas educativas y con programas educativos, pensando en una educación de acá a 30 años atrás, 50 años atrás, y no lo estamos formando para los 50 años que vienen. Coincido plenamente. Por otro lado,
reforma tributaria a mí me parece bien. Una reforma tributaria hoy Argentina, en las sucesivas crisis que ha tenido, surgen necesidades fiscales. Vos fijate lo que pasa hoy en día. Creo que una de las cosas, que no son muchas que no ha cumplido lo que dijo de campaña, esto también hay que reconocerlo, que es la cuestión impositiva. No bajó el impuesto todavía. No. Y para cumplir el objetivo fiscal, el propio presidente tuvo que recaudar. Y achicar el gasto. Vos tenés dos formas, o achicar gasto o aumentar impuestos. Exacto. Bueno, ha bajado gasto, pero también ha aumentado impuestos. O no ha tocado impuestos. Total. Entonces, y en esa necesidad fiscal le tirás el problema a las provincias. Las provincias lo primero que hacen es tratar de aumentar los impuestos. No tienen recursos los municipios. ¿Qué hicieron? La tasa de combustible que hay en algunos municipios que conocemos bien. Completamente. Que pasó en Rosario como punta de lanza y después otros que replicaron. Totalmente. Entonces digo, ¿el sistema tributario argentino está pensado de una manera equitativa? No. No. Está hecho responde a necesidades fiscales oportunas, de turno, en donde vos tenés que generar un recurso, entonces vas a inventar un nuevo impuesto. Fueron un montón de impuestos provisorios que quedaron permanentes, el impuesto de débito y crédito, el famoso impuesto a los cheques. Exactamente. Que hoy te cobran por cada transacción que vos hacés. Y que eran por un tiempito y es completamente desigual, que agrava a la gente, al laburante. Digamos, tenemos incluso, digo, ¿cómo no vamos a reformar el sistema tributario? Si hay quienes son los que más pagan. Claro. Los laburantes. Totalmente. Los consumidores. Completamente. Incluso con la inflación, que es el impuesto más dañino que hay. Bueno, ese es un punto. Reforma laboral. La realidad es que yo no soy un especialista en materia laboral. Pero la realidad es que no generamos empleo formal. Entonces, yo digo... Que viene en caída en el sector privado de hace ya pero muchos años, ¿no? Pero mirate lo que te agrego. Porque puede caer por la propia dinámica de la economía que no viene siendo buena. Obvio. Pero cuando hemos crecido, en los últimos años, en los momentos que hemos crecido, tampoco aumenta el empleo de manera proporcional. Claro. Es más, todos tenemos a alguien que tiene un negocio, un chiquito que genera empleo, que labura el marido y la mujer, o él solo, o ella sola. ¿Cuánto piensa antes de contratar a una persona? ¿Cuánto lo piensa? Entonces, ¿el sistema fomenta la creación de empleo formal o va en contra? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Algo hay que hacer. Claro. Digo, no tengo la solución, no soy un experto. ¿Sabes que está bueno que con él? Porque el otro día justamente hablábamos de esto, ¿no? Y nosotros hacíamos mención a la reforma laboral. Había venido la contadora Soledad Turnier y justo tocábamos este tema, que es algo que también se estaba debatiendo con el tema de la reforma laboral. Y hay algunos sectores, fundamentalmente para el sector progresista, para un sector de izquierda, donde dice no se puede hablar de reforma laboral. Y por supuesto que uno tiene que hablar de reforma laboral, obviamente, en donde sea una reforma que le caiga bien, por supuesto, al empleado, que le caiga bien al empresario, que le caiga bien a todas las partes, para tratar de llevar adelante ahora que, lo que vos decías, no venga a traer una caída en lo que respecta también a la inscripción también de nuevos trabajos, sino que venga a traer una solución justamente en este tema, que haya mucha más gente en relación de dependencia, que exista, por ejemplo, una redistribución mucho más equitativa. O sea, hay diferentes cuestiones que se analizan y que por una cuestión partidista no se llevan adelante. ¿Cuál es? O, por ejemplo, vos hablas seguramente con muchos dirigentes. Sí. Dirigentes de un lado o del otro, que hoy están en el poder o que a lo mejor estuvieron. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el miedo del sindicato? ¿Es el miedo de un sector? ¿Es el miedo es lo que te digo. ¿Cuál es la explicación? No, es para mí lo que te dije en la respuesta anterior, que tiene que ver con que se conservar el poder y te hace mantener ciertos estatus quo. Mantiene esto y no metamos en quilombo tocando este tema. No tocas acá porque no puedes tocar acá porque va a tener esta cuestión y entonces estamos trabados en una encerrona en la que hace años que venimos y que no generamos ni más empleo formal, que no es equitativo el sistema tributario, en donde pagan más lo que menos tienen. Completamente. El sistema educativo tenemos que ayornarlo a los tiempos que se vienen, no a los tiempos actuales, porque ya no es para ni hoy ni para ayer, sino es para mañana. Y ahí es donde tenemos que estar. Entonces digo, empecemos a tratar de poner lo mejor de cada uno, escuchemos a todas las partes y veamos cómo, porque si la verdad, que si vos salís de acá a la esquina y el kiosquero de la esquina no contrata más gente, pudiendo, y no se quiere agrandar por miedo a esto, por miedo a lo otro, el sistema tendría que estimularte a crecer. Sí. No puede ser que, por ejemplo, una empresa no quiera dejar de ser pyme. Porque si se cae el régimen pyme, tiene un montón de cuestiones que deja de tener beneficio. Claro. Se quedan eternamente en el pyme, arman otra sociedad. Exacto. Hablemos en serio. Exacto. Digamos, no seamos hipócritas, sinceremos las cosas y hagámoslas en beneficio basándonos en un principio de justicia. Bien. A ver, ¿por qué? Porque si vos no haces esa reforma,
en algún momento y vos distribuís ahora como tenés las condiciones dadas, lo que viene pasando en los últimos tiempos es que muchas veces se distribuye pobreza. Sí. Lo que vos tenés que distribuir es reformar, generar mayor actividad económica y ahí distribuir. Entonces ahí distribuir riqueza. Claro. La distribución es buena, es buenísima. Sí, sí, sí. Y hay que pelearla. Claro, claro. Pero el tema es cómo y cuándo. Total. Román, tengo que hacer una pausa. Voy a hacer una pequeña pausa, pero quiero seguir hablando de este tema y llevaron propuestas también al Congreso, ¿no? Para poder tratar de complementar un poco también esta presencia que estuvieron dando. Y te lo quiero preguntar también ahora, a la vuelta de la pausa. ¿Puede ser? Por supuesto. Vamos a hacer la pausa. Estamos con Román Guajardo charlando de producción, charlando de actualidad, pero charlando también de futuro. Es una charla muy interesante. Hacemos la pausa, pequeño parate y enseguida venimos. Hola, soy Diego Mateo y queríamos transmitirle la preocupación que tenemos con la enfermedad del dengue. Sabemos que el mosquito es el que transmite el dengue y otras enfermedades y bueno, entre todos tenemos que darle batalla. Es muy importante poder tener el patio en condiciones, la casa obviamente también, no tener recipientes con agua, el descacharreo es fundamental. El uso de repelente también es muy importante. Así que bueno, además de todo esto le vamos a dar algunas recomendaciones más y esperemos que todos juntos podamos combatir al mosquito. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despierta el corazón. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto. Todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Seguimos en este miércoles de hoy por hoy, seguimos hablando con Román Guajardo.
Estuviste en la Cámara de Senadores y dentro, por supuesto, de la exposición que estabas haciendo, llevaron propuestas también, Román. Y es interesante también escucharlas, digo, ¿no? Porque creo que hasta ese momento no habían tenido por ahí a lo mejor la posibilidad de poder llevar propuestas concretas para buscar la manera de darle herramientas al Estado y ver para dónde se puede llegar a reformar, ¿no? Bien, mira, nosotros y todas las entidades que estuvieron presentes y los representantes que estuvieron presentes, en general, además de aportar su visión con respecto al tratamiento del RIGI y de lo que consideraban, elevaron propuestas. Bien. Nosotros, en realidad, tomó notoriedad pública nuestra exposición y las propuestas que llevamos. De todas maneras, también tengo que, siendo sincero, desde el momento en que se inicia el tratamiento de la ley bases e ingresa a diputados, porque ingresó por la Cámara Baja. Exacto. El gobierno provincial, con el secretario de Industria, con la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Lozada, y con Gonzalo Saglione, nos convocó a la Federación Industrial de Santa Fe y a DIMRA, que son los metalúrgicos argentinos, a una reunión para empezar a tratar el tema y ver cómo impactaba en Santa Fe. FISFE me designa a mí como integrante de ese estudio y a DIMRA designa a una industrial de Rosario. Participamos del día 1, elevamos nuestro análisis, elevamos propuestas del día 1 al propio gobierno provincial y en esa línea también se lo expusimos y se lo preparamos a los 19 diputados nacionales por Santa Fe, de todos los partidos y de todas las regiones que nos representan. Perfecto. Lo que pasa es que no hubo una instancia de participación como la que tuvimos en Senado y no tuvo notoriedad pública. Perfecto. Esto que expusimos y propusimos en senadores es lo mismo que desde el primer momento hicimos para todos, que compartimos con la prensa, pero también compartimos fundamentalmente con nuestros diputados. De hecho, los diputados le mandamos una misma carta simplificada a todos ellos en un mismo momento, ¿no? ¿Diputados de Santa Fe? Diputados nacionales por Santa Fe. Bien, perfecto. Sí, nosotros tenemos ámbito de injerencia provincial. Claro, claro. Después, bueno, nada, hubo otras cámaras que mandaron a todos los diputados del país y que han traccionado. O, por ejemplo, a DIMRA hizo un laburo muy interesante porque ellos son nacionales y se han juntado con los jefes de bloque y han planteado sus propuestas y sus mejoras con cada uno de los jefes de bloque. Bueno, nosotros, ahora como te digo, tomó notoriedad, pero lo hicimos desde el primer momento. Claro. Esas propuestas que nosotros planteamos son las que consideramos que haciéndolas van a venir las inversiones igual. Bien. Es decir, reducir el tiempo, no hace falta que sean 30 años. Bajémoslo a 10, con alguna prórroga. Veamos, además de la cuestión cuantitativa, la cuestión cualitativa. Bien. Es decir, por ejemplo, cuánto empleo se genera, qué pasa con el ambiente, qué pasa si hay transferencia de ciencia y tecnología o no hay. Bueno, esas cuestiones. Después también, por ejemplo, otra de las cuestiones que nos hace ruido es si hay litigio, ¿dónde vamos? ¿A qué tribunal vamos? Vamos al CIADI, claro. Dice el proyecto. Sí. El CIADI es un tribunal internacional. Exactamente. Yo en la Y exposición, quedan todas cajoneadas muchas veces, ¿sabes? ¿No? o en contra de los países latinoamericanos y Claro. del Caribe, siempre hemos tenido una historia triste en el Totalmente. CIADI. La verdad que no ha ido bien en esos tribunales, ¿no? Pero lo que digo yo, lleguemos al horizonte de tiempo. Yo tengo 39 años. A mis 9 años estábamos en el 94. Benemato. Plenas privatizaciones. Exacto. Después del 2001 hay mayor intervención estatal. Y ahora estamos discutiendo de vuelta a privatizaciones. Sí. Fíjate cómo fuimos de acá a allá pendularmente. Cómo se va repitiendo. Entonces, en los próximos 30 años, ¿no vamos a hacer eso? Sí, completamente. Entonces, ¿a quién le dejamos el problema? Claro, sí, sí. A las nuevas generaciones. Dejándole juicios en un tribunal internacional por incumplir contrato. Exacto. Que la van a terminar pagando a alguien. Siempre lo termina pagando a alguien. Entonces digo, si nos metimos nosotros mismos y le damos estabilidad a alguien que necesita el régimen, la verdad que terminamos poniendo en juego, poniendo en riesgo todo el pueblo argentino. Totalmente. ¿Cómo es la relación con el gobierno provincial? La verdad que viene siendo muy activa. Entendiendo que... Sí, por el contexto nacional muchas veces termina afectando, ¿no? Los gobiernos provinciales hoy están en una situación también difícil. Claro. Los gobiernos municipales están en una situación difícil. A ver, vos me preguntás, nosotros tenemos relacionamiento permanente. También tenemos relacionamiento con el gobierno nacional. Sí. Con las líneas vinculadas a la industria, al comercio exterior y demás. El tema es que no vemos después que haya o resolución o que haya un programa que nos pueda dar algún tipo de respuesta. Total. En provincia y en los municipios de la zona trabajamos muy articuladamente.
con respecto al gobierno provincial, que tiene más herramientas y más potencialidad, están saliendo algunas herramientas o programas vinculados a la industria, pero bueno, obviamente entendiendo que está en una situación compleja y que también hay un montón de necesidades que hoy las provincias están pasando, ¿no? Total. ¿Cómo ves el futuro de Roldán, Román? Porque vos seguís con tu empresa acá, formás parte de un Empir todavía, sí. Formás parte de un Empir. ¿Cómo ves el futuro también industrial de Roldán? Bueno, mira, un Empir tuvo su renovación hace poco, para mí es un orgullo en lo personal. Venimos de la gestión de Macchi Benvenuto, que fue muy buena, porque también implicó un montón de cuestiones de consolidación de trabajar todos los industriales juntos. Se hizo y se hizo con creces. Asumió hace poco Esteban Saluso, sí. Un industrial que viene laburando hace mucho tiempo, su empresa está en el parque, y también vienen muy activos. Hoy no tengo un rol tan fuerte como tenía antes, pero por una cuestión de que esto se labura en equipo. Claro. A mí me toca por ahí estar en las entidades regionales, provinciales, nacionales, y hay mucha gente que trabaja muy fuerte acá en Roldán. El futuro que yo veo de Roldán es bueno. Es bueno. Roldán tiene un montón de cosas que lo hacen distinto. Es una ciudad muy activa, con muchas fuerzas vivas. Vos ves que la participación es genuina en cada uno de los lugares donde realmente se le puede cambiar la vida a los vecinos. La sociedad civil es muy activa y se involucra. Y también tiene una cuestión muy interesante. Roldán, para mí, en unos años va a ser la ciudad más grande del departamento. Por varios motivos. Por la tierra que le queda urbanizar y por el crecimiento vegetativo que viene teniendo. Claro. Por el tipo de familias de edad que vive en Roldán, que hace que obviamente proyecta y apuesta a seguir creciendo. Yo creo que el futuro que le veo a Roldán sin duda es muy bueno, porque aparte está en una ubicación estratégica, tiene mucho por hacer. Roldán tiene un lindo entramado productivo, no es solamente una ciudad de comercio y servicio, no, es cierto. Tiene muchas industrias que generan también empleo y que han generado también una economía vinculada con talleres que están vinculados de alguna manera. Tiene comercios que también pueden crecer mucho, y la verdad que lo que yo veo para Roldán es sin duda que buenos tiempos. Total. Hace poquito también, pero se inauguró también Ciudad de Industria en la ciudad de Funes, ¿no? Sí, hoy estuve con el intendente de Funes, que nos invitó. Con Rolly. Nos convocó para hablar un poco de algunos temas de actualidad industrial y bueno, estuve justo ahí. Estuviste ahí. Sí. Bueno, ¿cómo ves también eso? Porque parece también estratégico, ¿no? Digo, la posición, el lugar, ¿cómo impacta también dentro de la región? Para mí no es una... Por ejemplo, si me preguntaban si competía con Roldán o no competía con ¿Hay Roldán. una competencia o no? No, para mí no. No hay competencia. Para mí no. Tenemos distinto perfil, llamémosle. Bien. Hay empresas que están interesadas en invertir en Roldán y hay otro tipo de empresas que están interesadas en invertir en Funes. Yo creo que yo la pienso como una gran región. Bien. Creo que nos va a potenciar y también va a generar para este lado de Rosario un montón de inversiones y de un montón de movimientos que no se generarían de alguna manera. En lo personal yo creo que Roldán es mucho más parecido y tiene mucho más que ver con las ciudades del oeste, ¿no? Claro. Tenemos mucho más que ver con nuestra historia, con nuestra forma de ser, con nuestro tipo de producción agrícola, industrial, mucho más parecida a lo que puede ser Calcarañá, Cañada de Gómez, Las Parejas, Amtro, en donde también a nosotros nos genera mucho orgullo. Funes es distinta, pero a mí me parece que es saludable que ese tipo de cosas ocurran. ¿Se puede tratar de trabajar en conjunto, digo, de los parques industriales, de buscar la manera? Se debe. Se debe. Yo creo que hoy, al no sobrarnos nada y teniendo tantas necesidades y tantas cosas por hacer, si no nos juntamos estamos fritos. Claro. Y eso tiene que ver no solamente con la dirigencia política. A ver, nos sorprendemos porque Puyaro se juntó con Kicillof, gobernador de Buenos Aires y gobernador de Santa Fe. Kicillof con Nacho Torres también. Bueno, pero digo, Santa Fe y Buenos Aires son dos de las provincias más grandes del país. Tendría que ser habitual eso. Claro. No tendría que ser una sorpresa. Totalmente. Estamos pegados, tenemos matrices muy parecidas. Completamente. Tenemos puertos o zonas portuarias con temas que son transversales de ambas provincias. Digo, esto tendría que ser habitual y nos sorprendemos. Claro. Entonces, digo, la dirigencia política tiene que ser en ese sentido más proclive a darse esas reuniones, a juntarse, a dejar de lado la diferencia y trabajar en las coincidencias, pero no es solamente una responsabilidad de la dirigencia política. Ojo, también es de toda la dirigencia. Esto tiene que pasar más en el sindicalismo, tiene que pasar más en el empresariado, tenemos que juntarnos, cualquiera que sea dirigente en cualquier ámbito, tratar de trabajar más en conjunto, porque si no, la verdad que
sobre que no nos sobra nada, terminamos generando y duplicando esfuerzos. Y la realidad es que tenemos que buscar la forma Claro. de solucionar los problemas que tenemos. Y si ya alguien lo viene haciendo y lo viene haciendo de manera exitosa, veamos cómo lo hizo y subémonos y aportémosle nuestra mirada. De última, metémosle nuestra impronta y tratemos de ir para adelante. Román, ¿cómo valoras al dirigente industrial? ¿En general o Sí. el local? En general, obviamente, si querés, del local, del general, de a nivel nacional, pero ¿cómo lo valoras vos? Que también recorres, que hablas mucho también con el dirigente. Mira, bueno, el dirigente, a ver, el industrial es distinto al resto del empresariado. Bien. Y no es ni mejor ni peor. Es distinto. Es distinto, exacto. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos mirando en el largo plazo. Nos sentimos cómodos transformando valor. Las inversiones nuestras tienen que ver con amortizaciones a lo largo del tiempo. Sí. Entonces, también hay mucha inversión puesta en nuestras plantas. Nosotros no tenemos galpones, tenemos fábricas, no es lo mismo. Claro. Mi galpón sirve con los caños, con los tanques, con lo que tiene, a mí para fabricar mi producto, tal vez a otro no le sirve. Entonces, hay mucho hundido ahí. Claro. Y además hay un sentido de pertenencia, nacionalismo, que nos hace pensar en ese horizonte de tiempo. Después, en cuanto a la dirigencia, te digo lo mismo, no todos los empresarios son dirigentes. Sí. Vos podés ser muy exitoso como empresario, pero tal vez como dirigente industrial no tenés la formación o la capacidad para conducir, imponer una idea, o más que imponer, militar una idea, tratar de construirla, claro. exactamente. Y eso se ve. A veces, lamentablemente, en el éxito de determinados empresarios hace que tengan voz propia y tengan alguna especie de representación del sector. Y yo considero que es como que lleves a un hincha de Newell's a hablar del club cuando en realidad de la vida institucional tiene mucha más voz y voto el presidente que un propio hincha. Claro. Esto es más o menos lo mismo. Yo creo que hay que formarse, hay que trabajar en conjunto, hay que dejar de mirarse el ombligo muchas veces y tratar de agrandar la torta. Porque si cada uno de nosotros nos comemos el pedacito de la torta del otro, nos vamos a quedar sin torta. Total. Entonces lo que tenemos que hacer es agrandarla. El político no se caracteriza por escuchar. ¿El dirigente industrial escucha? Yo ahí te agrego algo, el mal político. El mal político. Por eso, porque a veces se generaliza. Sí, y sí, sí. yo soy un convencido de la política. Sí, por eso te digo que hablé de político y no de política, ¿viste? Por Porque eso, nunca me quiero meter en eso. Para mí la política es realmente la herramienta con la que vos podés transformar realidad. Completamente, sí. Es la única forma que vos podés transformar las realidades. Después, los intérpretes pueden ser buenos o malos. Totalmente. Y ahí en ese punto considero que es malo. A nivel industrial pasa lo mismo. No somos ajenos. O sea, yo te lo agrego al político o al dirigente industrial. Nosotros somos dirigentes. Argentina tiene una crisis dirigencial, en donde hay malos sindicalistas, malos dirigentes empresarios y malos políticos. Lo que tenemos que malos periodistas, malos de todo. Pero está bueno también una oportunidad. Exacto. Pero tenemos es una oportunidad. También eso se revierte con participación. Exacto. De más gente que se involucre, que dé los debates, que obviamente transite por todas esas cuestiones que hay que transitar y obviamente ahí vamos a construir una sociedad más justa. Román, gracias por venir. Gracias a ustedes por el tiempo. Bueno, Román Guajardo, para conocer más detalles de esta charla que hemos tenido, obviamente, con lo que es la actualidad de la República Argentina, la actualidad PYME, también el futuro y, bueno, distintos conceptos que ha dejado Román que siempre es muy claro para poder desarrollarlos. Nos vamos, se quedan en la pantalla de Canal 4 Regional. Gracias al Pedro Uriel Nazareno que ha estado con nosotros como todas las noches. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, desde la hora 21 para más Hoy por Hoy aquí por la pantalla. Que tengan linda noche. Hasta la próxima.